que es como una combinación, porque en algunos momentos yo sentía que por lo menos en la base del cráneo a veces me provocaba, o sea, era tan intenso que me provocara como meterme la mano así en el cráneo básicamente, porque sentía que el dolor me estaba quemando por dentro. Entonces que era como para sobarme así en el cráneo, o sea, era de locos, a veces el dolor era tan fuerte que quería meterme así. Incluso en un momento llegué y eso no me calmó nada, obviamente no me calmó, ¿no? Pero llegué a andarme duro, que mi mujer llegó y me agarró el brazo y me dijo, no te vas a lastimar más. O sea, sentía así en algunos momentos, en otros momentos eran como toques eléctricos. No sé si has sentido que cuando te vas con el 110, que te da así, tú sientes como todo te mueve así por dentro, así a veces, y era sobre todo cuando era intermitente, pero aquí en la cabeza. El dolor mayormente comenzaba o en la parte de atrás derecha, en la parte de atrás del lado derecho del cuello, o en el hombro. Yo en el momento, o era como una manera, yo me sentaba lo más derecho que pudiera, estirar los hombros para atrás, en la cabeza lo más, mirando hacia arriba, como para ver si la posición me ayudaba a calmar el dolor poco a poco. No lo niego, en algunas ocasiones me llegó a funcionar. ¿Sí? Me llegaba el dolor hasta cierto punto y de ahí iba en descenso, ¿no? Gracias a que me lo pasaba así, me volteaba como un robot, andaba como un robot para poder calmar el dolor. Cuando eso no era suficiente para calmar el dolor, que era reacomodar la postura de la espalda y de todo, el dolor se extendía. Cuando estaba en el hombro, se extendía hacia el cuello. Me empezaba a doler la quijada, la mandíbula, detrás del oído aquí sentía un dolor suave. En la mitad de la cabeza yo me agarré el cuero cabelludo, me lo estiraba y sentía como si estuviera adormecido. Del mismo dolor no me dejaba sentir el pellizco, por decirlo, del cuero cabelludo, y del mismo dolor que me generaba en el cuello. Entonces, claro, en algún momento yo llegaba y me daba un masaje y era por 5 segundos, ya no sentía dolor y volvía otra vez más fuerte. Entonces ahí era donde me desesperaba, porque era como intermitente el dolor, como que subía y bajaba, y de repente el dolor estaba así y yo, como en muchas ocasiones, yo iba que si en el taxi hacia el hospital, o yo estaba en la calle ya llorando, como una de las veces que me pasó, que estaba esperando que mi esposa llegara en el taxi, y yo estaba con la mano aquí en el cuello así sobándome así y llorando, y de repente llegaba y se me iba y yo me quedaba quieto, y de repente volvía con más fuerza y yo pegaba el grito y la gente volteaba a verme, claro, porque era un dolor intermitente, o sea, dolor que de repente se te bajaba un momento y de repente llegaba de golpe. Y era como un estirón, recuerdo que era como un estirón por dentro del cuello, era como si me agarrara y me estirara por dentro, no sé cómo describirlo porque tenemos hueso, pero sí se sentía, como si me jalara todo. Y obviamente pues detrás del ojo, yo sentía detrás del ojo una tensión muy fuerte en la parte de la sien, yo me trataba de masajear y todo. El dolor es difícil de describirlo. Es difícil de describirlo porque, bueno, gracias a Dios yo no me he vuelto a doler y pude tomar la atención a muchas cosas. Sí, sobre todo aquella vez que me dio el masaje, pero al no tener una información concreta del problema que tenía yo en mi cervical, porque creíamos que era el hueso. Hay muchas personas que yo conozco que me han dado terapia a mí, que me han ajustado el cuello si yo habiéndole explicado muchas veces el problema, tal vez no desde cero, pero sí le expliqué el problema, que yo sentía que era el hueso, que yo sentía que era la columna cervical, y aún así me ajustaba. Gracias a Dios no tenía ningún problema en la columna, pero usted fue una persona muy precavida, o sea, fue hasta no estar seguro de qué era el problema que tenía yo en la columna cervical, usted no me la tocó, y ese es el punto. Eso sería una negligencia, si usted no supiera, sería una negligencia. O sea, cómo vas a tratar a un paciente, cómo lo vas a ajustar, cómo le vas a tocar una parte que es muy sensible,
que posiblemente me hubiese podido hacer mucho más daño del que me hubiese podido acomodar. Gracias a Dios pues no era ningún problema en la cervical y hubo como un respeto en ese aspecto, gracias por mi salud, un respeto por mi salud. No, al contrario, me sentí muy cómodo. A diferencia de otros terapeutas, ustedes se enfocan en la terapia con el menor dolor posible. O sea, yo muchas veces creí, ¿verdad? Porque me funcionó en su momento, pero ya habiéndome explicado las cosas como son, uno cree que mientras más duelen, más se cura. Hay terapias que sí ameritan que duela porque o uno está muy sensible o está muy grave, pero tiene que trabajar la zona para poder evadir el dolor, o sea, calmarlo, calmar el músculo. Y ustedes se fueron por una parte que fue muy cómoda, muy cómoda. Y eso para mí fue muy respetuoso porque muchas veces se basan en salir rápido del paso, en salir rápido de la terapia, que en 30 minutos tengo que sacar esto. Y para mí, en lo personal, o sea, ¿cómo se diría? En el manejo hacia mi persona, perfectamente profesional y también muy respetuoso en la parte de que se enfocaron, no miraron el tiempo o no miran el tiempo, ¿sí me explico? Porque a veces uno no lo ve, pero sí sería como, una vez me sentí ofendido porque la persona estaba tan apurada de que tenía que hacerme la terapia en 30 minutos porque tenía más personas afuera o etc. Me sentí ofendido porque fue así, o sea, fue un masaje y yo así como entré sentí que salí, sin ninguna mejora. Entonces yo en ese particular pues me sentí ofendido en ese momento con esa otra persona, pero aquí no, aquí fue todo lo contrario, o sea, no se miraba el tiempo, no se miraba nada de eso. La intención como terapeuta de usted es ayudar, es mejorar a la persona, que salga mejor de lo que entró. Lo más muchas personas dirán, uy, salí maltratado, pero el cambio o el cambio físico que uno siente después de la terapia es muy, sí, tal vez uno se siente maltratado, pero uno sabe que salió menos tenso, uno sabe que por lo menos me tocó el cuello que lo tenía muy tenso y mira, ahora está más suave. Antes cuando yo recién llegué aquí, ¿te acuerdas? Yo me tocaba así y yo sentía las hebras las fibras del músculo, yo las sentía aquí así. Ya no, o sea, y el problema está en muchos terapeutas eso, que no trabajan con la persona, sino trabajan con el tiempo. Y eso está... como usted ya bien sabe, mi caso fue de un momento a otro. Yo estaba trabajando, iba hacia mi trabajo, me empezó el dolor, de ahí para adelante comencé yo a tener dolor uno tras otro, donde duré 15 días, que en esos 15 días, ponle como 10 días, duré yo parándome a la 1, 2 de la mañana con ese dolor muy fuerte, y cambiar eso que yo tenía, que básicamente me traumó, porque sí me llegó a traumar, que todos esos 15 días, que de repente me paraba yo muy bien, con ganas de ir a trabajar, y yo dije, ya me curé, y le decía a mi esposa, ya me quiero ir a trabajar, ya me siento bien, y en la tarde dije, voy a esperarme, y en la tarde, como a las 12, 1 de la tarde, me comenzaba otra vez el dolor. Eso me llevó a traumar, y cambiar eso, gracias a las terapias, pude cambiar esos 15 días de angustia que tuve. Sí hubo un episodio o dos de un dolor, pero un dolor controlable. Ya no me volví a inyectar más tramadol, ni ketorolaco, ni ningún analgésico fuerte o algún opioide, ya eso lo eliminé. Es un proceso, o sea, no voy a esperar que con una sola terapia yo me voy a recuperar. Primero, mi problema es mucho diferente al de muchos. Mi problema tiene más de 10 años, tiene como 15 años mi problema. No puedo decir, no, yo con una sola terapia me voy a curar. Vamos a trabajar conmigo, comenzar a trabajar con las terapias en un momento, por decir las dos,
Y cuando terminábamos, era que miraban el tiempo, terminamos a las 3:20, duramos 1 hora 20 en el terapia. O sea, no era de que, bueno, yo en 45 minutos tengo que sacarte, no había una presión, no había un apuro, o sea, era todo con calma o sea, desde, como ya me lleno el tiempo dándome terapia, o sea, no es de que, ¿dónde te duele? No, porque ya ustedes saben y se enfocan, por lo menos, o sea, yo tengo contractura en la mandíbula, y empezaban desde la espalda, seguían con el brazo, y ya al final me terminaban dando el masaje en el cuello. O sea, yo venía a la terapia, o vengo a la terapia, como todos creemos que no, que de repente me duele el cuello, el masaje solamente va a ser en el cuello. No, como terapeutas, ustedes en especial, se van es en general. Porque como me lo dicen, si yo te atiendo nada más el cuello, las otras contracturas que tienes en las demás partes del cuerpo te van a volver a llevar al mismo sitio. Tengo que ir a aflojar las otras partes y después aflojo la que te está generando dolor. Y eso amerita tiempo, y así no tengo nada que decir del tiempo. O sea, es perfecto. Para mí no es que haya una medida de tiempo, sino que es en general el trabajo que están haciendo. Una de las cosas más difíciles es eliminar los hábitos o los malos hábitos. Obviamente pues no es de un momento a otro, no tenemos o somos muy pocos, o son muy pocos, porque yo no puedo incluirme, son muy pocas las personas que logran eliminar esos malos hábitos de un momento a otro. Yo me tomó tiempo, no tanto, gracias a Dios, me tomó un poco el tiempo, pero hay personas que les toma más tiempo, ¿no? El eliminar esos malos hábitos que todavía me faltan, o sea, tengo varios hábitos que tengo que ir controlando. Al eliminarlos me ayudó muchísimo, sobre todo en el tema del insomnio. El tema del insomnio era muy fuerte. A veces salía del trabajo, tenía muy corto tiempo para descansar, y aún así el cuerpo no me permitía descansar. O sea, no podía dormir, daba vueltas en la cama, tenía que esperar a que estuviera totalmente cansado, ya que caía en la cama y caía como un plomo. Era la única forma en la que yo podía descansar, y en un corto tiempo, porque ya había quemado un tiempo, no sé, en el teléfono o haciendo otra cosa para poder que me llegara a ese punto. Pero gracias a eliminar o a tomar las indicaciones que ustedes me dieron, que fue eliminar azúcares, eliminar cafeína, entre otras cosas, me ayudó muchísimo a reconciliar el sueño, a restablecer mi sistema nervioso, porque estoy eliminando el estrés. Eso sí, antes no era que vivía estresado, también pues yo aprendí a vivir estresado, ¿no? Es una forma de que no sé cómo, pero aprendí a vivir estresado, y ahora pues me siento como más tranquilo, duermo mucho más, ahora puedo descansar mucho mejor.